el tema sucesión todavía es un limbo para muchas familias, no se sabe cómo manejarlo, ¿no? Y la peor forma de manejarlo es cuando quienes estamos por recibir una herencia no nos ponemos de acuerdo y entonces otro tiene que decidir sobre el destino de esos bienes. Entonces puede suceder varios escenarios dentro de lo que es la división sucesoria y entre ellos puede ser que alguno de los herederos no quiera un reparto que se proponga, digamos, entre los herederos. Puede suceder que no tengan también los bienes para poder hacer todo ese movimiento porque se necesita pagar sellados. Eso también es una realidad, digamos, ¿no? Se necesita un dinero para inscribir si hay algo adjudicado, para inscribir en los registros, obviamente lo que son honorarios de abogados. Entonces, ¿cuál es la forma más breve y menos costosa de poder enfrentar una sucesión? Y bueno, para hablar de esto, en principio tenemos que hablar de prevenir determinadas circunstancias en la familia que pueden llevar a que una situación económica finalmente termine empapando en un problema todos los sentimientos y los vínculos familiares. Entonces, siempre antes de hablar de esto, comunicar que existen situaciones que se pueden resolver en vida de la familia, sin tener que llegar a un proceso judicial de sucesión. La sucesión es inevitable ante el fallecimiento de una persona cuando hay bienes. Es la única forma de vender bienes, es la única forma de que uno de los herederos pueda usar privativamente un bien. Y muchas veces ocurren estos inconvenientes con el resto de los herederos en cómo se van a dividir esos bienes cuando ya hay alguno de los herederos que está en uso de un bien que forma parte de ese acervo hereditario. Entonces pueden ocurrir distintas desavenencias en eso y siempre se prioriza dentro de un proceso judicial la repartición en especie, o sea, se intenta, porque es lo más económico posible, que entre las intenciones o la forma en la que cada uno lleva su vida, intentar adjudicar bienes exclusivamente antes que hacer una repartición por la venta, ¿no? Siempre se cree que es más antieconómico poner los bienes en venta. Entonces se intenta llegar a un acuerdo en eso y de todas maneras, si alguien tiene una porción más alta por adjudicarse un bien que es más alto de lo que le corresponde, la diferencia es sí poder distribuírselas. Pero hay múltiples formas, Susana, de resolver eso y lo mejor es buscar el asesoramiento para saber cuál es la causa por el cual no se pueden poner de acuerdo, porque para cada situación hay una solución también. Quienes heredan sí o sí son los herederos legítimos o legitimarios, quienes son los cónyuges, los hijos y los padres. Entre sí se van excluyendo cuando existen cónyuges o existen hijos también, ya excluyen a los ascendientes y así, ¿no? Bueno, eso hay que ver en cada situación en particular. Pero estos tres serían los que son legítimos por ley y no existe la figura de la desheredación, por ejemplo, eso ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, podemos después también conversar un poco más de eso, pero es importante saber que no se pueden dejar herederos fuera de la herencia por más que sea voluntad de quien está dejando ese acervo hereditario, ¿no? Entonces es importante saber esto, que todos tienen que estar de acuerdo para poder dividir los bienes. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay forma de hacerlo? Si se usaron todas las maneras extrajudiciales, lo tiene que decidir un juez en una sucesión. Y ese es el método más antieconómico, más largo, y no solamente en términos monetarios, Susana, también en términos emocionales, porque como en otros procesos, es un proceso netamente familiar. Entonces ocurren muchas situaciones de vinculaciones familiares que no se terminan nunca, y ahí están los eternos juicios sucesorios. Entonces, en una balanza, en un proceso judicial donde hay una índole familiar, hay que determinar y ver bien no solamente lo económico, sino lo emocional. Hay muchas personas que deciden hacer o poner bienes a nombres en usufructo, también de las personas que están vivas y lo hacen en usufructo. Sí, también esa es otra de las formas de llevarlo adelante. Siempre hay que buscar la forma de asesorarse sobre eso, porque el usufructo no es la propiedad completa sobre el bien. Entonces, eso significa que el usufructo es el uso, justamente eso significa la palabra, es el derecho al uso, pero no a la disposición o libre administración de ese bien. Entonces, siempre hay que prestar atención a cuál es el fin específico que se le quiere dar a ese usufructo, ¿no? Si es un niño, si es una persona mayor,
asesorar, saber que lo que se da también en propiedad a otro de los herederos, si está casado, tiene otra forma de verse también, si entra dentro de la ganancialidad de un matrimonio o no. Todo ese tipo de situaciones hay que tener en cuenta para asesorarse.